Hola amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de lógica de programación. En este caso, un problema relacionado con mostrar un mensaje de bienvenida personalizado. Recordemos de los videos anteriores que la idea es partir siempre de un enunciado que sería un problema, aplicar los elementos del pensamiento computacional, el cual nos va a permitir tener un análisis, un diseño, una implementación que resuelve nuestro problema, y una vez que tenemos esa implementación podemos ejecutarlo haciendo algunas pruebas manuales. Lo ideal en un futuro es hacer pruebas automatizadas para verificar que efectivamente esa codificación que hicimos resuelve el problema inicial. La idea es que esa implementación que vamos a hacer, en este caso utilizando Python, pero podría ser utilizando cualquier otro lenguaje, sea una consecuencia de haber aplicado el pensamiento computacional y no un proceso de inspiración en el cual tenemos un problema y comenzamos a escribir un código que puede o no resolver el problema en una primera instancia. Entonces vamos a ver cómo con este problema, aplicando este pensamiento, llegamos a esa solución. Y va a ser siempre este camino el que vamos a hacer para todos los problemas de este curso. Entonces vamos a ver cuál es el problema. El problema es que Juan requiere un programa que permite mostrar un mensaje de bienvenida para un cliente que entra a su tienda de videojuegos. Para esto su asistente Carlos le solicita el nombre al ingresar a la tienda, de tal manera que se observe en la pantalla un mensaje similar a bienvenido Jorge a la tienda, suponiendo que el cliente se llama Jorge. Es muy importante recordar que el primer paso cuando uno tiene un problema y queremos aplicar el pensamiento computacional es la abstracción. Y la abstracción la resumimos en resolver dos preguntas. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿cuál es el problema? Y una vez que tenemos identificado ese problema, ¿cuál es la información que es relevante para ese problema en particular? En este caso, el problema es mostrar un mensaje de bienvenida para un cliente. Si este es el problema, entonces la información que es relevante es el nombre del cliente, el nombre del dueño de la tienda, el nombre del asistente o la naturaleza de la tienda son datos que son irrelevantes. Y esa capacidad de poder tener un problema y extraer de ahí el problema que realmente tenemos que resolver y la información que es totalmente vital para resolver ese problema se llama abstracción y es fundamental. Bueno, entonces, abstracción. ¿Qué se solicita finalmente? O sea, ¿cuál es el problema? Mostrar un mensaje de bienvenida para un cliente. ¿Qué información es relevante dado este problema? Entonces, por supuesto, el nombre del cliente y el mensaje que nos pidieron mostrar. Bienvenido Jorge, si este fuera el nombre del cliente, a la tienda. Lo demás es totalmente irrelevante si este es el problema que tenemos que resolver, por supuesto. Si el problema fuera hacer un mensaje de bienvenida y agradeciéndole al dueño de la tienda, entonces ahora sí, el nombre del dueño de la tienda pasa a ser un dato relevante, pero no es el caso en este momento. El siguiente paso es la descomposición y es muy importante realizar esta descomposición con calma porque esta descomposición se va a convertir siempre en la función main o función principal de nuestros programas. No es que Python nos obligue a hacer eso y no es que siempre haya que hacer eso y que todo programador de Python hace eso. No, Python inclusive es lo de menos aquí. Lo que es importante es que estos pasos que están aquí tengan una secuencia lógica, tengan una funcionalidad única, es decir, ingresar un texto y no diga ingresar un texto y validar tal cosa y calcular tal otra. No debemos hacer eso. Cada una de estas líneas debe ser un verbo y un complemento, de tal manera que una vez que ejecutemos todas estas acciones, ya resolvemos el problema. Entonces, ¿qué necesitamos para mostrar un mensaje de bienvenida? Pues solicitar el nombre del cliente, que fue lo que dijimos que era un dato importante, generar ese mensaje de bienvenida, disculpe, y mostrar ese mensaje de bienvenida al usuario. Es importante también ver del video anterior que nosotros creamos una función mostrar mensaje que es independiente del problema. Lo único que tenía era una función print. ¿Por qué hacer esa separación? Porque lo que queremos es que la función principal nos muestre exactamente la descomposición que tenemos aquí. Y esos elementos que son propios del lenguaje van a quedar ocultos bajo estas funciones de nosotros. Además, si quisiéramos cambiar la interfaz de modo texto a una interfaz gráfica, por ejemplo, solo tendríamos que modificar la función, en este caso de mostrar un mensaje, para que ahora lo haga en una ventana y no en una terminal. Lo mismo la función de ingresar un texto. Entonces, trabajar a este nivel de abstracción nos va a facilitar separarnos de esa forma de interactuar con el usuario. Bueno, entonces es muy importante tener claro este orden, a ver si es coherente y lógico, porque es lo que queremos desarrollar en los estudiantes, la lógica de programación y no tanto su experticia en Python o en otro lenguaje pues, que esté de moda en el momento.
Entonces en este caso debemos tener claro que si ingresamos el texto, que es el nombre del cliente, generamos un mensaje de bienvenida y lo mostramos, resolvemos efectivamente el problema que nos pidieron. El siguiente paso, según el pensamiento computacional, es el reconocimiento de patrones. Y en este momento la única función que podríamos reutilizar del video anterior es la de mostrar mensaje. Vamos a ver entonces cómo podemos resolver eso ya ahora sí en el lenguaje Python. Como ya hemos dicho, vamos a partir de en este punto de Visual Studio donde tenemos ya la carpeta totalmente cargada aquí, y aquí vamos a ir agregando a través de este icono los nuevos problemas. Entonces vamos a colocarle 2, mensaje, bienvenida, personalizada. Punto. Entre más claro dejemos los nombres, a pesar de que son largos, pues eso nos va a evitar mucho tiempo a la hora de entender qué estamos haciendo. Si colocamos este es el programa 3 y después vamos a decir, venga, ¿y cuál era el programa que nuestro mensaje de bienvenida? Pues no nos vamos a acordar, efectivamente teníamos que empezar a ver todos los programas y nos vamos a gastar un tiempo grande haciendo eso. Bueno, con el video anterior estábamos tratando apenas de construir esa estructura que vamos a mantener durante todas las soluciones que vamos a hacer. ¿Y cuál es la estructura? Que en la primera parte del programa siempre vamos a colocar un comentario que nos ubique en ese programa que hace. Entonces vamos a copiar eso del programa anterior y lo vamos a colocar aquí. Entonces, programa que imprime un mensaje de bienvenida personalizado. Sigue siendo el autor el área de programación de la Universidad del Quindío, la fecha y la licencia. Perfecto. ¿Qué sigue a continuación? Definición de constantes si el problema lo necesita. En este caso no tenemos ninguna constante, así que lo dejamos quieto. A continuación de las constantes vamos a definir la función principal. Vamos a colocar 2 puntos y enter. Bueno, debemos recordar varias cosas y a medida que avanzamos en los videos cada vez se va a tornar más sencilla esta estructura. Pero por ahora vamos a ir explicando de nuevo cada uno de los elementos que introdujimos en el video anterior y los elementos nuevos. Recuerden que la idea siempre es que los problemas motiven la explicación de los conceptos que se necesitan en Python y no en el sentido contrario. Es decir, el foco no está en aprender el lenguaje, todos los trucos y cosas que el lenguaje me permite, para luego mirar qué hago con esas cosas del lenguaje. No, la idea es que tenemos problemas y ahí donde está el truco, saber qué problemas vamos a resolver para introducir los elementos que necesitamos que nuestros estudiantes manejen, en este caso del lenguaje Python, pero van a ser abiertos a cualquier otro lenguaje. Muy bien, algo que ya he mencionado es que en la función main tiene que estar exactamente lo que dijimos que está en la descomposición, es decir, el qué. Entonces regreso a la presentación. Entonces vamos a ver. En la descomposición decíamos que vamos a ingresar un texto, vamos a generar un mensaje y vamos a mostrar. Esto es español, esto entendemos y para todos es lógico que si hacemos estos pasos se resuelve el problema. Entonces no inventemos nada nuevo en Python, vamos a hacer exactamente lo mismo que dice allá, solo que utilizando pues algunos elementos que son propios del lenguaje. Entonces en este caso vamos a colocar una variable llamada nombre a la cual le vamos a asignar lo que el usuario ingrese. Entonces ingresar, vamos a utilizar un verbo y un complemento, texto. Este ingresar texto es precisamente lo que aparece en la descomposición. Observen que aquí tenemos, vamos a ingresar un texto, ese es el nombre de la función, y en este caso es el nombre del cliente. Entonces vamos acá a colocar entre esas paréntesis aquí es por ingrese el nombre del cliente. Ahora, esta función que todavía no hemos escrito va a ir después de la función main, nos va a permitir pedirle al usuario una información, va a mostrar este texto que está aquí en la pantalla para que el usuario sepa de qué tiene que hacer, y el usuario va a ingresar un nombre, Jorge por ejemplo, va a presionar enter y ese valor que él escribió antes de presionar la tecla enter va a quedar almacenado en esta variable. Ahora, no necesito hacer muchos comentarios para poder saber que a la variable nombre, se le asignó el texto que el usuario ingresó. ¿Qué sigue en la descomposición? Volvamos a dejarlo bien claro. En la descomposición dice que vamos a generar el mensaje de bienvenida. Ahora, si es un mensaje de bienvenida que necesita el nombre del cliente, pues por supuesto en Python tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces vamos a colocar acá mensaje igual a generar mensaje bienvenida.
y le vamos a pasar aquí entre estos paréntesis el nombre del usuario. Entonces vamos a recordar algo. Cuando yo defino una función y abro y cierro paréntesis, quiere decir que esa función no tiene ningún tipo de parámetro. Quiere decir que cuando yo lo ejecute por ahí abajo, en algún punto ahora más adelante, yo diría main, abro y cierro paréntesis. Quiere decir que aquí no necesito pasarle ningún tipo de argumento, porque aquí cuando la definí no tiene ningún tipo de parámetro. Ahora, esta función, ahorita que la hagamos, va a tener que tener un parámetro que es la que nos va a recibir este argumento que está aquí. Esta otra función que ya vamos a hacer dentro de un momento también necesita tener un parámetro allá que me reciba el valor de esta variable, y el valor de esta variable coincide con el texto que el usuario ingresó como nombre del cliente. Esa variable, esa función va a tomar ese nombre, va a generar un mensaje y me lo va a entregar y va a quedar almacenado en esta variable. ¿Qué nos falta según la descomposición? Según la descomposición dice, vamos a generar un mensaje y vamos a mostrar. Entonces vamos acá y vamos a decirle mostrar, que es precisamente la función que creamos en el programa anterior. Vamos a volver a escribir, pero podríamos copiarla del video anterior. Mostrar mensaje. Mire que esta función que hicimos en el video anterior, o en la clase anterior, como lo quiera decir, es totalmente genérica, es decir, no depende del problema en sí, sino que va a permitir imprimir cualquier tipo de mensaje. En este caso es el mensaje de bienvenida, pero podría ser cualquier otro mensaje. Y es importante tener estas funciones porque me va a crear esa capa de abstracción que va a ocultar, digamos, los elementos propios del lenguaje. Y podríamos pasar esta misma lógica a cualquier otro lenguaje y simplemente dejamos que los detalles propios del lenguaje, como las instrucciones para pedir un dato por la pantalla, por el teclado, perdón, mostrar un dato en la pantalla, pues van a quedar ocultos en estas funciones de ingresar texto, mostrar un mensaje, etcétera, etcétera. Y la lógica se va a mantener. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Entonces la función main va a ser siempre el que es la descomposición. ¿Qué sigue después del main? Van a ir todas estas funciones para poder mostrar el cómo. Entonces aquí tenemos ingresar texto. Entonces aquí vamos a dejar dos líneas en blanco y vamos a decir def ingresar texto. Ahora, y cierro paréntesis, dos puntos. Bueno, entonces aquí hay un detalle. ¿Cuántos argumentos, veanlos aquí están, cuántos argumentos tiene la invocación de esta función ingresar texto? Uno, es una cadena. Entonces aquí necesitamos un parámetro. ¿Cómo se llama? Pues podríamos llamarlo X y no pasa nada, funciona. Pero vamos a llamarlo también mensaje. No porque tenga relación con este mensaje de aquí. No, simplemente porque esto que está aquí es un mensaje o un texto. Si quisiéramos también podríamos ponerle pregunta, ¿cierto? Lo que no tiene mucho sentido es que usted ponga un nombre que no tiene mucho significado. ¿Python le va a decir algo? No. ¿Otro programador le va a decir algo? Seguramente sí, porque no tiene sentido y él va a estar perdiendo tiempo en tratando de entender por qué significa XC. En cambio, si tiene un nombre un poco más significativo, entonces el tiempo que se invierte en agregar funcionalidades nuevas y no en entender lo que el otro hizo. Muy bien. Ahora, hay una función de Python que es la que me permite mostrar un texto en la pantalla y esperar a que el usuario ingrese algo y presione Enter. Solo que cuando el usuario ingrese algo y presione Enter, pues eso hay que guardarlo en algún lugar. Entonces, como una recomendación, vamos a colocar texto, podría ser porque es ingresar texto, entonces texto, y la función de Python que hace eso se llama input. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a poner el nombre de la variable que está aquí, ¿cierto? Entonces, si aquí le puso pregunta, pues aquí es pregunta, pero recuerden que este nombre es totalmente independiente de esto que está aquí arriba, ¿sí? Y vamos a decirle retornar texto. Entonces vamos a ir despacio entendiendo esto. Recuerden que todos y absolutamente todos los problemas que vamos a resolver van a tener esta estructura. Así que esto lo vamos a estar practicando desde el primer video, que fue el anterior, hasta el último video, dependiendo del interés de mis estudiantes y de internet sobre estos temas. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, lo importante aquí es lo siguiente. Entonces, de nuevo, ya hemos creado el cómo hacer una función ingresar texto. Entonces le vamos a pasar un texto, aquí está, que se almacena en este parámetro. Ese parámetro viene aquí a la función, esta es de Python, la que recibe un texto, nos lo muestra en pantalla, espera que yo digite algo, enter, y ese texto que yo agregué allá y presioné enter queda almacenado en esta variable. Este retorno quiere decir que retorne el valor, no la variable. Retorne el valor de la variable texto que coincide con lo que yo digité y presioné enter y se retorna. ¿A dónde se retorna? En el momento en que se ejecuta,
pues eso se almacena aquí. Entonces este valor de retorno se almacena en esta variable. Si yo no hiciera esto, sino que dijera simplemente esto, ese valor de retorno se pierde. ¿Por qué? Porque no hay ninguna variable aquí que lo reciba. Ahora, otra cosa que es importante. Esta variable que está aquí es una variable local, quiere decir que su ámbito o alcance es solo de esta función. Yo no puedo colocarlo por acá en otra función, decirle imprima texto, porque no existe. Ella solo funciona aquí. Este que es un parámetro también se considera una variable local y solo existe en esta función. Por lo tanto, el nombre de esta variable es independiente de esto que está por aquí arriba. El nombre de esta variable es independiente de esto que está aquí arriba. ¿Listo? Esta función ingresar texto, entonces ya la vamos a poder reutilizar de aquí en adelante hasta que se acabe el curso. Porque no importa para qué es, vamos a utilizarla ingresar texto. Ahora la pregunta es, yo pude haber colocado ingresar nombre, así, ingresar nombre, entonces la respuesta es sí. ¿Y estaría bien? Pues sí, funciona, obviamente que aquí tendría que decir también ingresar nombre, pero hay un problema o un detalle a considerar, que esa función ingresar nombre solo la podría reutilizar en problemas en donde me pidan un nombre. En cambio, si la dejamos como ingresar texto, entonces texto puede ser un nombre, correcto, pero podría ser una dirección, podría ser un teléfono, a pesar de que son solo números, podría ser un código, en fin. Vamos de una vez a dejar claro algo. ¿Por qué un teléfono podría ser considerado un texto y no un número entero? Porque usted normalmente no hace operaciones matemáticas con los teléfonos. Usted no hace el promedio de los teléfonos, ni encuentra el teléfono que sea el número mayor, ni el menor, ni saca la raíz cuadrada de un teléfono, ni nada por el estilo. ¿Cierto? Entonces ahí puede ser un texto, de hecho es lo ideal. Pero ¿por qué la edad sí debería ser un entero? Porque usted sí hace operaciones con las edades. Usted puede saber cuál es la edad más grande, la más pequeña, el promedio de edades. Entonces es algo que vamos a ir trabajando con despacio en los distintos problemas. Entonces ya tenemos la función ingresar texto. Vamos ahora a crear la función generar mensaje de bienvenida. Def generar mensaje de bienvenida. De nuevo, miremos, ¿cuántos argumentos utilizamos en el momento de ejecutar la función? Uno. ¿Cuál? El nombre precisamente del cliente. Entonces aquí deberíamos poner un nombre de un parámetro que sea acordes con eso. Podríamos llamarlo nombre. Podríamos llamarlo n, sí, pero de nuevo no está bien. O podríamos llamarlo nombre cliente. No necesariamente tiene que llamarse exactamente como este. Para evitarse uno complicaciones, pues uno utiliza el mismo nombre, pero no es que sea obligatorio. Pero dejémoslo nombre pues para ver que es así. Vamos a colocar mensaje, porque es generar un mensaje, pues entonces mensaje es la variable, igual, y vamos a utilizar aquí una F. Ya vamos a explicar para qué. Comillas, y vamos a colocar el mensaje que es bienvenido, bienvenido o bienvenida. Vamos a poner entonces más bien una arroba para evitar problemas allí. Vamos a colocar unas llaves y dentro de esas llaves vamos a colocar el nombre del parámetro. Entonces si aquí le puso solo nombre, pues aquí iría solo nombre. ¿Listo? A la tienda. Entonces vamos a explicar qué quiere decir eso. Vamos a terminar tienda. Cierro las comillas y retorno mensaje. Ahora, esto se llama una f-string, ¿cierto? Un tipo especial de cadena en Python, en la cual yo tengo acá un texto y a través de estas llavecitas defino que aquí va a colocar el valor de esta variable. Pero ¿cuál es el valor de esta variable? Que es un parámetro. Pues es el valor que se le pasó en este argumento. ¿Y cuál es el valor de este variable? Pues el nombre que el usuario ingresó. Quiere decir que el usuario escribe Juan, por ejemplo. Juan se almacena en esta variable. Aquí pasamos el valor de la variable, que es Juan, la cual se guarda en este parámetro y aquí se muestra bienvenido o bienvenida Juan a la tienda. Listo, aquí es solo una comilla. Si no colocáramos esta F, vamos a hacer una prueba ahora, entonces en lugar de mostrar aquí el nombre que está almacenado en esa variable, se me va a imprimir las llavecitas con la palabra nombre cliente. ¿Listo? Ahora, ¿por qué hacer esto y no simplemente, como podría ser algún estudiante, decirme, profe, yo coloqué directamente aquí el retorno y de una vez coloco la función? ¿Eso funciona? Sí, sí funciona. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estoy perdiendo legibilidad por haberme gastado, por haber eliminado una línea. Es decir, lo escribo más rápido, me evité escribir una línea, perfecto, pero es que esto no lo están cobrando. Si lo cobraran, yo le diría, evites esa línea. Aquí estoy haciendo el programa más legible. ¿Más largo? Tal vez. Más legible, seguramente. Ya resolvemos este problema, lo vamos a hacer ahorita con un solo renglón. Y ustedes dirán si este es más claro o no. Un solo renglón. Mire todos los renglones que damos aquí. La idea aquí es de nuevo crear una estructura
que vamos a mantener en todas las soluciones que vamos a hacer. Entonces ahora, claro, son los primeros problemas, pues parece complejo, pero como todo va a seguir la misma estructura, entonces cada vez se va a volver más mecánico. Y esa es la idea, que el problema no sea el lenguaje, sino la lógica que están desarrollando. ¿Listo? Aquí estamos usando el principio de responsabilidad única. Esta función que está aquí, ¿qué hace? Solo ingresa un texto, no más. Esta función, ¿qué hace? Solo genera un mensaje de bienvenida, no más. Nos falta esta. ¿Qué hace esta? Pues muestra un mensaje de bienvenida. Esta la podríamos copiar de aquí, mostrar mensaje de bienvenida. ¿Cierto? Aquí recuerda que hicimos la parte de la documentación de una función. No la estoy haciendo ahora por tiempo y porque en realidad no la necesitamos. Dejémosla así más corto para mostrar algo acá. Entonces, miremos ahora sí. Esta es la estructura que vamos a mantener. Entonces tenemos una documentación inicial que me ubica en el contexto del programa que hace, autores, fecha, licencia, una función main, no es que sea obligatoria de Python ni que todos los programadores de Python la hagan, simplemente la estamos haciendo como decíamos para expresar aquí la descomposición de haber aplicado el pensamiento computacional. Esto debe ser la descomposición, y luego que es el qué, y luego viene el cómo, es decir, todas las funciones que yo utilicé en la descomposición. ¿Listo? Y ya está. Si lo ejecutamos, y ojalá que todo salga bien, vamos a hundir este botón acá. Mire que me aparece aquí, ingrese el nombre. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, Ana. Bueno, aquí hay un detalle. En algunos momentos, mire que Visual Studio no me está recibiendo aquí entradas. Entonces, es porque aquí vamos a hundir este y le vamos a ejecutar el código. No este, sino el segundo. Y pareciera que es lo mismo, pero ahora sí me funciona. Ana. Entonces le damos Enter y aparece, observe, bienvenido o bienvenida Ana a la tienda. Vamos a volverlo a ejecutar. Entonces podríamos simplemente decir flecha arriba, Enter, y él vuelve a funcionar. Juan, Juan, y aparece bienvenido o bienvenida Juan a la tienda. ¿Qué pasa si hubiera eliminado esta F? Vamos a hacerlo. La eliminamos. Mire que ya se puso todo de color rojo, porque entonces quiere decir que esto es solo una cadena, y vamos a grabar y vamos a volverlo a ejecutar. Entonces ya sabe, lo podemos ejecutar aquí y vamos a mirar. Vamos a escribir otra vez Ana y le doy Enter y observe que aparece es las llavecitas con el nombre de la variable, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es precisamente que sea reemplazado estas llavecitas con el valor de la variable. Muy bien. Ok. Listo. Ahora, solo porque mencioné que se podía hacer, vamos a hacerlo. Voy a crear acá un ejemplo 202b, mensaje corto. Vamos a mirar, ahí está mi perro, mi perrita más bien alegre, saludando al vecino. Y vamos a hacer esto. Vamos a colocar un print, paréntesis, comillas. Vamos a colocar el mensaje bienvenido. Bienvenido con el arroba que decíamos ahora. Y aquí vamos a cerrar las comillas. Vamos a poner un más, un input. Abro paréntesis de nuevo, comillitas, ingrese nombre, dos puntos. Y aquí vamos a poner otro más, comillitas, a la tienda. Y ya, un solo renglón. Vamos a ejecutar a ver si eso es verdad que funciona. Ingrese nombre, entonces aquí le ponemos Diana, y hace exactamente lo mismo que acabamos de hacer en una sola línea. Pero mi interés no es hacer esto. Mi interés no es que conozca los últimos tricos de Python, las últimas novedades de Python, y todo lo haga súper corto y que tal vez solo usted lo entienda y mostramos que tenemos una habilidad enorme en esto. No, mi interés es que desarrolle la lógica de programación y que logre escribir un código que sea más legible y que en realidad usted pueda reutilizar elementos de esto en otras soluciones, creando unos hábitos, unos nombres apropiados, creando una serie de habilidades que necesito que tenga como ingeniero. ¿Listo? Bueno, espero haberlo convencido de hacer las cosas de esa manera. Muchas gracias y los invito de nuevo a que se inscriban al canal y activen las notificaciones para que les lleguen notificaciones precisamente de los nuevos videos que vaya a subir. Muchas gracias y una feliz noche.